Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de este conversatorio Repensando la educación física en los tiempos actuales. Tiempos de pandemia, tiempo de estallido social, en pausa, pero ahí. Esta tarde quiero darle la bienvenida a nuestros participantes, a la profesora Patricia González, candidata doctora, y el doctor Alberto Moreno. Pero antes de darle las palabras a ellos, quiero dejar con ustedes a nuestro jefe de carrera, don Luis García, quien va a dirigir unas palabras para ustedes en esta bienvenida. Profesor García. Muchas gracias, profesor Yerko Martínez, a todo el equipo que tras bastidores se encuentra haciendo que esta transmisión del día de hoy pueda llegar a todos nuestros usuarios, todos nuestros amigas y amigos, profesores, estudiantes, investigadores, que de una u otra forma se han interesado en el debate que se está generando en Chile y desde Chile para América Latina y el Caribe sobre repensar la educación física en el contexto actual, expectativas y desafíos en el futuro. Buenas tardes, señores y señores. Una vez más, nos hemos dado la tarea de seguir convocando, unando esfuerzos, articulando con cada uno de los académicos e investigadores que se encuentran en nuestras universidades, tanto en Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y otros países de América Latina, para construir un referente, para construir un repositorio teórico, epistemológico, filosófico, que nos permita empezar a pensar la educación física en el contexto actual, pero también proyectarnos en los tiempos por venir y así poder repensar una educación física realmente adaptada a los nuevos tiempos, como una disciplina del pensamiento y de la formación que va a permitir trascender en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros educandos. Es por eso que hemos convocado este segundo conversatorio que tributa a todas las líneas de acción que venimos desarrollando para la construcción de una recopilación teórica que nos va a permitir colocarla en la escena latinoamericana para su debate, su reflexión y así seguir avanzando en la construcción de nuestras ideas en relación a lo que corresponde a la educación física y sus nuevas perspectivas. En este orden, le damos la bienvenida a la profesora Patricia González, candidata a doctora de la Universidad Raúl Silva Enrique de Chile, al doctor Alberto Moreno Doña de la Universidad Valparaíso de Chile, académicos, investigadores, encargados de la gestión de la educación física. Nuestros invitados de hoy son de lujo. Tienen la tarea de generar y seguir sembrando en esta plataforma ideas para el debate y la discusión sobre la nueva perspectiva de la educación física. Muchísimas gracias, bienvenido y seguimos pues dándole continuidad a este conversatorio que el día de hoy promete estar muy bueno, como el de la vez pasada. Gracias, Yerko. Bienvenidos, señores y señores. Bien, estimados amigos, vamos a contarles un poco cómo es la dinámica de nuestra conversación. Primero que nada, vamos a permitir a la profesora Patricia González que ella pueda desarrollar la idea que nos quiere contar esta tarde durante aproximadamente 15 minutos a 20 minutos. Luego de eso, vamos a estar, o durante ese periodo, vamos a estar recibiendo sus preguntas para que ella pueda, al final de su exposición, responderlas. Para eso tenemos un equipo que nos va a ayudar en seleccionar o recompilar las ideas para poder planteárselas a nuestra gran invitada, la profesora Patricia González. Eh, Terminadas las preguntas, vamos a hacer un pequeño break de 1 minuto para poder lanzar la exposición y que no nos interrumpa a mitad de la exposición del doctor Alberto Moreno la transmisión. Entonces, vamos a hacer un pequeño break ahí y el doctor Moreno va a poder exponer también durante 20 minutos sus ideas, ¿ya? Están todos cordialmente invitados a hacer sus preguntas por Instagram. Hemos tenido algunos problemas con la plataforma de Facebook. A lo mejor tenemos dificultades para transmitir por ahí, pero por Instagram estamos saliendo sin ningún problema, ¿ya? Entonces,
esta tarde les voy a presentar, bueno, ya conocen a la profesora Patricia González Flores. Ella es, como les contamos, profesora de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene un magíster en Actividad Física y Salud para el Adulto Mayor de la UMC y es candidata a doctora en Educación Física y Deporte con mención en calidad de vida y salud. Hoy día, actualmente, la profesora González se encuentra desarrollando funciones como directora de escuela de la carrera de Pedagogía en Educación Física y en Ciencia de la Movilidad del Deporte de la Universidad de Cardenal o la Universidad Raúl Silva Enrique. Profesora Patricia, por favor, sea usted muy bienvenida y la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Yerko. Buenas tardes a todos, buenas tardes al público oyente. Mi presentación del día de hoy tiene que ver con nuestro cuerpo está diseñado para moverse, necesitamos estar en movimiento en forma continua, porque tenemos una serie de necesidades y dentro de esto está obviamente mantener la temperatura corporal, gastar la energía. También si nosotros no nos movemos vamos a empezar a almacenar más energía de la que realmente requerimos y la idea es que estemos en movimiento porque además desde los tiempos o en los inicios de los tiempos nuestro sistema o desarrollo en general como para poder ir creciendo como personas y como humanidad, tuvimos que ir pasando por ciertos desafíos. Dentro de esos desafíos estaba el poder alimentarse, el poder comer, el cazar para poder buscar nuestros propios alimentos. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esto ha ido modificándose debido a la tecnología, debido a una serie de elementos que se han ido incorporando a nuestra vida, que ha ido haciendo que se vaya reduciendo el movimiento y la cantidad de movimiento que nosotros aplicamos. Antiguamente, ya hasta hace no muy poco tiempo atrás, nosotros teníamos que ir, por ejemplo, a buscar agua a un pozo, lo que indicaba que teníamos que hacer una serie de actividad física o ejercicio físico que en estos minutos no estamos realizando, ¿ya? Producto de que ahora solamente abrimos un grifo y sale el agua, no necesitamos tener que trasladarnos ni hacer ningún tipo de esfuerzo mayor, que simplemente a lo mejor incluso ni siquiera era el grifo, es tomar de una botella el agua y ya está todo preparado y ayudándonos a movernos menos en el fondo para mejorar la cantidad de utilización del tiempo también, ¿ya? Esto obviamente nos va a implicar o nos está implicando un desafío que es un poco complejo, que es que estamos cada vez aumentando mayor cantidad de peso debido a esta poca movilidad que estamos teniendo, y desde ahí estamos viendo que a nivel mundial estamos teniendo una gran cantidad de personas que están subiendo en general de peso y se están moviendo cada vez menos. En los colegios se está viendo un fenómeno importante que tiene que ver con esa no necesidad o no ganas de moverse de nuestros estudiantes, que también están muy enamorados de las redes sociales, de los elementos tecnológicos como los celulares, las tablets y todo este tipo de elementos, qué sé yo, los juegos que tienen realidades virtuales y todo lo demás, que si bien tienen una serie de elementos que se pueden rescatar incluso para la misma educación, no necesariamente nos permiten o mantenernos en movimiento, sabiendo, conocido por todos nosotros es, que el ejercicio físico y la necesidad de movimiento es primordial para poder mantener a nuestro cuerpo, para poder mantener nuestras capacidades físicas naturales, ¿ya? Y poder ir avanzando y evitando, en el fondo, tener algún tipo de enfermedades crónicas que se van desarrollando producto de esta cantidad de comida en exceso y la falta de movimiento. Bueno, nosotros en general, como profesores de educación física, sabemos que tenemos, o la educación física tiene ciertas metas, que son metas formativas, en las que nosotros trabajamos desde el juego motor,
que no lo hemos hablado, pensando en que en el desafío, que yo creo que es uno de los desafíos más importantes para el actual profesor de educación física, es precisamente rescatar el juego motor. Por lo mismo que les decía antes, que todos ya sabemos que la cantidad de movimiento ha ido disminuyendo y se ha ido reemplazando por estos juegos que son juegos de internet o juegos de celular o distintos tipos de juegos. Entonces, creo que como futuros profesores de educación física y profesores ya actuales, necesitamos rescatar principalmente el juego, ¿ya? Los juegos naturales, los juegos con reglas, los juegos modificados, juegos colaborativos y todo este tipo de juegos. Nosotros tenemos, bueno, todos conocemos cómo se define la educación física. Se habla de enseñanza deportiva o educación deportiva con términos que se refieren a la enseñanza y al aprendizaje de ejercicios físicos, cuyo objetivo principal es la educación y la salud. Esta ha sido la razón decisiva para que se introduzcan los ejercicios físicos en las escuelas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, nosotros obviamente tenemos que pensar que como profesores tenemos varias responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades está el lograr el desarrollo del individuo y la preparación para una vida saludable, por lo mismo que estaba diciendo o exponiendo anteriormente. La educación física es un agente muy importante para poder interactuar, para poder formar a una persona íntegra, para favorecer el conocimiento, el mejora las capacidades cognitivas. Diversos estudios ya lo comprueban. Se mejoran también la formación de hábitos de distinto tipo. Regula el peso corporal, como lo decía antes, evitando la obesidad y las enfermedades degenerativas y cardiovasculares, también las enfermedades como la diabetes. Favorece, y esto es una de las cosas que yo creo que uno, o yo por lo menos rescato más, que entrega los valores que contribuyen al trabajo integral de las personas, al trabajo en equipo, en colaboración, el trabajo solidario, la ética y el respeto mutuo. Por lo tanto, creo que una de las cosas más importantes de la educación física es precisamente rescatar toda esta información que nosotros ya sabemos y que en el fondo manejamos casi todo, pero que a lo mejor en el diario vivir se nos va quedando atrasada. Trabajar los juegos de iniciación deportiva, trabajar los juegos deportivos también, que también es súper importante, y más que nada lograr hacer que nuestros estudiantes se incentiven en poder participar en todo este tipo de actividades, ¿ya? La idea, bueno, de acuerdo a las ponencias en general de casi todo el mundo deportivo y el mundo educativo, uno de los principales propósitos de la educación física es lograr en aquellos que la practican el adquirir el hábito del ejercicio físico o el hábito del movimiento, ¿ya? El poder lograr también que nuestros estudiantes generen en sus educandos la posibilidad de adquirir un estilo de vida activo que sea saludable. Esto está también declarado por la Organización Mundial de la Salud en la Carta de Ottawa de 1986, que también considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza y en todos los lugares de trabajo y de recreo, como, insisto, como una forma de vida desde que somos pequeños hasta que lleguemos incluso a la tercera edad. Hay varios estudios que relacionan el ejercicio físico en edades tempranas como un precursor de ejercicio cuando seamos mayores. En esos mismos estudios se dice que una persona que no realiza ejercicio o deporte cuando en edades tempranas es muy probable que cuando grande tampoco sea capaz de adquirir el hábito. Por eso es tan importante que nosotros como profesores de educación física o como futuros profesores de educación física podamos rescatar y lograr hacer que este hábito se mantenga, se cree y sea una necesidad más allá de algo que está impuesto, que es lo que normalmente nos pasa, y nuestros estudiantes, por lo menos allá en la Escuela de Educación Física,
nos señalan que es bastante difícil poder mover a los estudiantes en los distintos contextos de la escolaridad, ¿ya? Sobre todo cuando entran a etapas mayores, desde séptimo año hasta cuarto medio. La mayoría de nuestros practicantes nos señalan que es muy difícil poder incentivar y motivar a los estudiantes a que hagan la clase de educación física, ¿ya? También en la Carta Internacional de Educación Física, la actividad física y el deporte es un documento inspirado en los derechos humanos que fue adoptado por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO. Este documento es el legítimo sucesor de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adaptada originalmente en 1978 durante la 20ª Conferencia General de la UNESCO. Esta carta está disponible en varios idiomas y también es un precursor del ejercicio físico en Chile. Creo que de todos los datos que nosotros ya tenemos, hay varios datos que están, por ejemplo, estos datos del MinSal del 2018 que hablan de la tasa de obesidad en Chile. Según la encuesta nacional de la salud, tenemos cerca de 2/3 de la población chilena que tiene malnutrición por exceso. Esto nos clasifica en categoría de obesos o personas con sobrepeso, según el índice de masa corporal. Chile no es una excepción porque esta es una tendencia que se da a nivel mundial, y a inicios del 2019 se crea un mapa nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que arrojó que el 60% de los niños de quinto básico tienen sobrepeso u obesidad, y la tendencia es similar en menores de prekinder, kinder, primero y primero básico de nuestro país. La JUNAEP calificó estas cifras como preocupantes, detallando que en el año 2018 la obesidad infantil aumentó en 1.8% en promedio entre los niños de prekinder, primero básico, en relación al año anterior. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tendríamos como profesores en el momento actual y como futuros profesores de educación física? Y cómo debiera ser un buen profesor de educación física, que es, yo creo que una de las cosas que todos debiéramos preguntarnos diariamente o por lo menos en nuestro quehacer cotidiano, ¿ya? Y que es una reflexión que yo creo que se hace en todas las escuelas de educación física actualmente. ¿Cómo podemos definir cuál es el profesor que nosotros queremos, sobre todo en esta época y en lo que se viene, pensando en que las cifras que estaba recién rescatando son conocidas a nivel mundial? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir en que esto pueda cambiar o que pueda mejorar? Que es como yo diría, uno de los objetivos más importantes. Yo creo que como profesores debemos primero ser críticos de nuestro quehacer, o sea, saber qué es lo que estamos haciendo y ser los primeros en poder criticarnos y poder decir en qué estamos fallando. Porque también es parte importante el poder ver en qué fallamos para poder ir modificando nuestra conducta, modificando nuestro quehacer y planificando tal vez de otra forma lo que a lo mejor no estamos logrando hacer y no estamos logrando impactar en nuestros estudiantes en los colegios, ¿ya? Bueno, lo otro es tener vocación, o sea, un profesor de educación física tiene que tener vocación. Y tengo un profesor amigo que en algún momento decía y definía la vocación como: tener vocación es ir a dormirse feliz el domingo en la noche. ¿Qué significa eso? Que estoy feliz porque el otro día voy a ir a trabajar. Y eso es tener vocación, o sea, acostarse contento, no triste de que al otro día tienes que acercarte a hacer clases y tomar y hacer tu docencia en el fondo, ¿ya? Tener una actitud optimista frente a la vida, o sea, es parte súper importante de un profesor de educación física y de cualquier tipo de profesor. Ser creativo, ser un profesor motivador, ser juguetón, entre comillas, o sea, ser un profesor que incentiva a los niños y a los jóvenes a estar en constante jugarreta en el fondo. Ser empático, ser respetuoso, no solo con lo que uno está haciendo, me refiero a respetuoso también, respetar los tiempos de los estudiantes, respetar las necesidades que tienen nuestros estudiantes en este minuto,
respetar también las emociones o en qué estado se encuentran nuestros estudiantes cuando entramos a una clase de educación física, que tiene que ver también con la energía que ellos tienen y que nosotros tenemos que saber utilizar de manera óptima para poder lograr que la clase se lleve a cabo y de la mejor manera posible, ¿ya? Ser un agente precursor de curiosidad, que el niño quiera aprender, que el niño quiera investigar, que el niño quiera descubrir y que quiera por medio del movimiento o de una actividad o algún tipo de juego, como nos decía anteriormente, sienta curiosidad por ir explorando diferentes formas de moverse, diferentes formas de solucionar problemas, ¿ya? Para estimular la creatividad, la ilusión y la imaginación en nuestros estudiantes. Y bueno, obviamente, mezclando todo esto, formar un estudiante lo más íntegro posible. Dentro Bueno, y terminar mi presentación diciendo que yo creo que todos nosotros deberíamos llevar una camiseta puesta en la que diga yo soy educación física. Eso implica que también nosotros no solo tenemos que predicar, sino también practicar con el ejemplo lo que estamos tratando de inculcar. O sea, si estamos queriendo que nuestros estudiantes se muevan, que hagan actividad física, que coman sano, que tengan una serie de conductas, creo que también nosotros tenemos que practicarlas porque es la mejor forma de poder inculcar en alguien algo, es también pudiendo nosotros dar el ejemplo en eso que estamos tratando de entregar. Y bueno, y una de las cosas que yo siempre me trato de inculcar a mí misma es que si hay un solo día en que yo no disfrute con mi trabajo como profesora de educación física, tendré que pensar en cambiar de rubro y hacer otra cosa, porque creo que una de las cosas más importantes es estar contento con lo que uno hace, es sentir la pasión por lo que uno hace, y esa pasión se transmite a tus compañeros, a tus estudiantes, a los estudiantes de colegio y a quien sea con el que uno esté tratando. Muchas gracias, esa sería mi propuesta o mi reflexión en general. Bien, muchas gracias Patricia por tan interesante exposición. Profesora, nos han llegado un par de preguntas, algunas muy interesantes, y voy a partir un poco por lo que nos plantea el profesor Luis Bea de nuestra casa de estudio, quien dice, considerando las opiniones que usted ha entregado en relación al juego, particularmente al juego, a él le gustaría saber cuál es su opinión respecto a esta tendencia que está surgiendo en relación a evaluar la condición física orientada a la salud mediante pruebas estandarizadas que promueven, que se están promoviendo a nivel preescolar. O sea, creo que las pruebas preestandarizadas, si bien miden algunas variables que en el fondo ayudan a lo mejor a llegar a algún tipo de información que generalmente es información dura, que es de donde se saca digamos, las estadísticas para poder llegar a tomar decisiones o a poder medir en qué grado están lográndose ciertos objetivos en particular. Creo que las pruebas estandarizadas yo no creo que estén indicadas para trabajar con niños, según mi modo de ver, Patricia González, ¿ya? Creo que para mí la educación física y el juego es una forma de medir una serie de objetivos, de variables. Por medio del juego uno puede medir una serie de objetivos y variables. Entonces, creo que tal vez debiéramos pensar en ver la forma de crear también a lo mejor instrumentos para poder medir por medio de juegos este tipo de variables que se miden de manera estandarizada. O sea, a lo mejor el desafío de nuestros estudiantes y el desafío de nuestras generaciones es poder modificar estas pruebas estandarizadas, crear nuevas y que se apeguen más a la parte recreativa, que es la parte, digamos, más importante para mi gusto de la actividad física, ya que hace que la persona haga cosas incluso sin darse cuenta que las está haciendo. ¿Sí? Podemos hacer correr muchos minutos a alguien por medio de un juego súper sencillo como la pinta. Y en base a eso tomar tal vez a lo mejor forma de medir
cuánto se está moviendo, cuántas calorías está gastando y qué tipo de movimiento está haciendo en el fondo. Me parece muy interesante su respuesta, perdón. Es inevitable, ¿no?, empezar a sacar ideas a partir de esto. Y lo voy a dejar planteado, no como pregunta, sino para cuando ya termine el profesor Moreno, para traerlo después a colación. Que es inevitable no pensar, por ejemplo, en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que la ONU está promulgando o está promoviendo, mejor dicho, y también las encuestas de satisfacción y felicidad que también se están levantando, en donde Chile aparecía hasta hace unos 18 o 20 meses atrás como un país feliz. Y hace menos de un año nos llegó una cachetada gigante en la cara que nos dice que Chile no es un país feliz. Entonces ahí podríamos establecer algún grado de relación también en cómo el currículum, y particularmente la educación física como asignatura dentro de la currícula, nos está mostrando cuál es el objetivo que tenemos que llegar. Creo que es interesante para la discusión. Tengo otra pregunta. Eh, esta pregunta es una pregunta que mucha gente se hace, que muchos estudiantes se hacen, y algunos profesores también. Si básicamente, siente usted, Patricia, que la educación física está perdiendo terreno o ha ganado terreno dentro del currículum. ¿Cómo lo proyecta usted? Bueno, si pensamos en que hasta hace poco se hizo una reforma, la última reforma que se hizo en la que aparece educación física como un ramo lectivo, en un principio todos estábamos como en contra de esa reforma. La mayoría salimos a marchar y se hicieron una serie se levantaron cartas y todo. Pero la verdad es que al revisar la reforma con calma y en profundidad, la verdad es que si es que se implementa como debe implementarse, como dice en el papel, nosotros debiéramos ganar cantidad de horas de ejercicio físico o actividad física en vez de perderla. Todo va a depender de cómo se lleve a cabo esa reforma y cómo se implemente. Si se implementa como está planteada y en los términos que corresponden, debiéramos ganar más horas y más cantidad de posibilidades de áreas de actividad física para nuestros estudiantes. ¿Ya? Creo que con eso no perderíamos terreno, pero insisto, todo va a depender en cómo se implemente. Y si nosotros podemos lograr que se respete lo que ahí se está solicitando. ¿Ya? Eso creo, y no creo que perdamos terreno en ese sentido. Sí, creo que hemos perdido terreno al luchar contra, insisto, la tecnología, en el fondo, que hace que los niños en realidad quieran o se entretengan mucho más jugando con un video que entre sí mismos. Y desde ahí creo que tenemos una labor súper importante como profesores, rescatar juegos tradicionales, el luche, el elástico, el saltar la cuerda, que los niños actualmente no lo conocen. Y si uno los rescata, se divierten y lo pasan muy bien en clases. Entonces creo que hay cosas que tenemos que tratar de rescatar y que son de nuestra responsabilidad como futuros profesores y como profesores de educación física de estos tiempos. ¿No? Creo que ahí hay una serie de elementos que podríamos rescatar tal vez de los currículums de otras naciones o de algunas experiencias que se dan en el sur de Chile, por ejemplo, estas escuelas de Mapudungún, donde el niño sale a hacer clase a los alrededores de la escuela y se mueve por senderos, subiendo, bajando cerros, y eso es actividad física, donde experiencias como el escultismo también son muy importantes. O Nueva Zelanda, que hace las clases de actividad física más transversales y los chicos salen a terreno. Mira, estamos muy de acuerdo, muy interesante. El profesor Felipe Opaso, Patricia, nos hace la siguiente pregunta en base a este ideario de profesor que usted nos mostró. ¿Cómo conectar estas definiciones de un buen profesor de educación física con las actuales bases curriculares? ¿Cómo lo podemos llevar a hacer carne? Bueno, ahí va a depender de cada profesor cómo puede adaptar las bases curriculares a lo que él piensa que debe ser un buen profesor de educación física. O sea, yo partí mi
mi presentación diciendo que tenemos que ser autocríticos, que tenemos que ser capaces de replantearnos, observar, tal vez incluso hasta grabar nuestras propias clases para después poder ir retroalimentándonos a nosotros mismos como profesores que somos. Creo que las bases curriculares son una base en la que nosotros podemos, igual tenemos la libertad o el acceso de poder hacer modificaciones dependiendo del colegio en el que uno esté, ¿ya? Y creo que es responsabilidad de cada profesor, en el fondo, rescatar lo más importante de esas bases, pero además agregar lo que uno sienta o crea que es más importante desde la educación física y de los objetivos que cada uno se plantee, o como equipo en el mismo colegio. Sí, estoy completamente de acuerdo. Nos quedan algunos minutitos. Hay una serie de elementos que me quedan dando vuelta, pero me imagino que probablemente a lo mejor Alberto o Luis están muy interesados en hacer alguna observación o algún comentario. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algún elemento más o consultarle a Patricia algún elemento. Hola. Bueno, en principio felicitar a la profesora Patricia por su acercamiento y aproximación al profesor de educación física ideal, hacia dónde debe ir construyéndose, ¿no? Ese nuevo referente para que el profesional de la educación física se convierta en un profesional que trascienda más allá de lo curricular. Yo creo que, y me sumo a la idea de que hoy tenemos planteado un gran debate y una gran discusión para nosotros no ceder absolutamente ni un milímetro de terreno ante lo tecnológico. Por el contrario, debemos convertir lo tecnológico en la plataforma, la estrategia para potenciar el desarrollo de las clases de educación física en vivo, virtual y desde la casa, en colectivo, con la familia. La educación física hoy permea la familia, permea la casa y por lo tanto el llamado es a que nosotros utilicemos el desarrollo tecnológico en función de potenciar la educación física. Yo creo que eso es importante y cerrar, por supuesto, con dándole un gran valor al juego como actividad lúdica y de formación que termina de catapultar de una u otra forma cualquier estrategia que nosotros, desde el punto de vista metodológico, podamos plantearnos y allí muchísimas experiencias tenemos para contar y revisar, porque el juego se convierte pues en la punta de lanza también de lo que es la clase de educación física, y no solo de educación física, sino de otras áreas de conocimiento. En particular, yo quiero colgarme de eso. Creo que cuando uno revisa los objetivos, los de aprendizaje que el Ministerio de Educación le pide al profesor de Educación Física, la palabra juego está escrito en varios objetivos. Sin embargo, pareciera ser que al fragor de la actividad en el colegio, el juego pasa a segundo plano. Y nos pesa mucho el tener que combatir la pandemia de la obesidad, y empezamos con mucha actividad física a muy temprana edad, y nos cuesta un poco reinstalar el juego como una posibilidad real de aprendizaje y de instalar la actividad física como una necesidad vital, y que nos promueve la felicidad. No sé qué te parece a ti, Patricia, esa posición o esa visión. No, yo estoy de acuerdo, o sea, la idea, y por eso es que pongo en el tapete, en el fondo, algo que para mí es indispensable, que es el juego. Creo que incluso los grandes o nosotros, si nos proponen algo como una jugarreta, vamos a enganchar mucho mejor que si no es así. Creo que es indispensable y uno nace jugando y debiera morir jugando en el fondo. Entonces creo que es un elemento que los profesores no debieran dejar de lado y que se debe incorporar a todas las clases, en todos los niveles, porque hay algunas personas que son reacias a jugar, pero tenemos distintas formas de juego. Hay juegos de distinto tipo para todo tipo de personas, entonces no caer siempre en los mismos tipos de juego también.
¿sí? Creo que para mí es primordial. Y estoy de acuerdo con lo que estabas planteando. Sí, a mí me toca particularmente participar en mi vida adulta en un voluntariado que es la Asociación de Guía Scout de Chile, en donde los chicos se desconectan y la actividad del juego se transforma en nuestra principal herramienta de aprendizaje. Eh, Tengo un gran amigo scout que me dice, oye, la idea es morirse lo más joven posible, lo más tarde que se pueda. Y creo que esa reflexión filosófica es trascendental para la actividad física hoy día a nivel escolar. Una probablemente de las grandes diferencias que hoy día tenemos con otros países es que vemos la actividad física como una actividad impositiva y no como una actividad que nos genera placer. Y probablemente a partir de ello tenemos nuestros resultados de obesidad. Bueno, antes de poder hacer un quiebre, ujú, para poder reinstalar la transmisión, les voy a pedir a todos nuestros internautas que nos conectan hoy día en esta transmisión, que por favor no nos abandonen. Para poder extender nuestra exposición, necesitamos cortar 60 segundos la transmisión, pero la vamos a instalar nuevamente al tiro. Y de ahí viene nuestro segundo invitado, que es el doctor Alberto Moreno Doña, con una exposición bastante interesante. Me queda una pregunta pendiente de Mauricio Contreras, que dice, ¿cómo reencantar al profesor de educación física? Y con esta pregunta vamos a cortar después de la respuesta para poder levantar nuestro link. Es, Patricia, ¿cómo reencantar al profesor de educación física bajo esta situación actual? Porque, es decir, el sistema educativo y las exigencias materiales agobiantes que tienen los profesores, eh, de alguna manera al profesor de educación física le afectan su vida privada. ¿Cómo crees tú que podemos hacer este reencantamiento? Porque es fácil o es más fácil instalar esta sensación con un alumno de pregrado que está recién saliendo, pero con un profe que tiene 20, 25 años de docencia, 15 años de docencia, a lo mejor cuesta un poco más. ¿Qué crees tú que podemos hacer nosotros allí? Bueno, igual es que va a depender mucho, creo yo, de la situación o el lugar donde uno esté trabajando, del ambiente en el que uno esté ejerciendo también. Entonces, la forma de reencantar yo creo que siempre es buscar nuevas herramientas, nuevas formas de poder resolver a lo mejor la misma clase que uno tenía, pero a lo mejor agregando un elemento nuevo que no estaba antes. Yo soy súper partidaria de las clases con música. La mayoría de los profesores no utilizan la música dentro de las clases. Y no necesariamente hablo de música para poder bailar con esa música. No es hacer una clase de baile entretenido, ni de zumba, ni de... No. Es la música como un elemento que ayude a la clase de educación física, no solo desde, insisto, el baile, ni de la expresión corporal, que también es otro tema que en general casi no se toca en las clases de educación física, pero desde la expresión corporal se pueden hacer millones de actividades y todas van a ser diferentes. Y puede que tu clase sea la misma, pero si le cambias la música, ya da un plus diferente. Y toda la gente cree que es distinto a lo que estabas haciendo, solo le cambiaste a lo mejor de una salsa a un rock and roll, o le cambiaste la música y cambió la percepción, cambió la energía, cambió todo. Entonces yo sugiero que las clases sean con música, de todo tipo de deportes, de lo que sea, con música cambia. Eso Aquí se me va sugiero. a mí ahora se me cae el carnet porque es inevitable no recordar esa escena genial de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, donde Mr. Keating enseña poesía jugando fútbol y con música clásica. Una escena realmente brillante y que probablemente algunos como a mí nos motivó a ser profesor. Así que, bien, Patricia, te agradezco esta intervención. Es inevitable no recordar uno de los proyectos emblemáticos en educación hoy día, en esta educación constructivista, que es el proyecto Cero de Harvard, en donde tenemos que preguntarnos cuál es el residual de la educación que queremos lograr. Es decir,
cuando los chicos terminan su educación, ¿qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que, qué es lo que han logrado colocar en esta mochila que se llevan para la vida? Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, este conversatorio se hace clave. ¿Qué queremos nosotros entregarle a nuestros estudiantes en educación física a todo nivel? Desde el preescolar hasta el chico que está saliendo de su educación media. Desde ese punto de vista, eh, hemos invitado a nuestros investigadores, a nuestros colegas, a la profesora eh, Patricia González y a Alberto Moreno Doña. Y aquí quiero hacer un paréntesis, me van a disculpar, pero quiero presentar a Alberto, eh, a quien conocí, gracias a Dios, hace algunos años atrás, no tanto, en realidad es cierto, cuando él estaba haciendo su doctorado o parte de su doctorado aquí en Chile. Alberto Moreno es un jerezano, es de Jerez, España, es un profesor de educación física que llega a trabajar acá a Chile a hacer algunas visiones sobre antropología. Desde ese punto de vista, Alberto se fue enamorando, parece, de nuestro país y ya lleva algo cercano a 20 años acá. Y Alberto tiene una visión bien particular de la educación, por eso lo hemos invitado, porque creemos que puede ser de gran utilidad para hacer esta visión epistemológica de la educación física. Alberto se define como un activista pedagógico, él es profesor titular de la Universidad de Valparaíso, concretamente se desarrolla en la Escuela de Educación Parvularia, es miembro titular del claustro doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la misma universidad. Él estudió, como les conté, educación física en la Universidad de Valencia, en España. Es magíster en estudios latinoamericanos con mención en filosofía por la Universidad de La Serena. Y es doctor en educación por la Universidad de Granada, en España. Básicamente sus áreas de interés rondan la decolonialidad y educación crítica, la educación infantil y su complejidad, la motricidad escolar y el buen vivir. Entonces, esta tarde quiero invitar al profesor y mi gran amigo Alberto Moreno a que nos cuente su visión particular sobre la educación física post pandemia. ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos transitar? Alberto, seas muy bienvenido a esta conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las y los presentes. Yo quiero partir, antes que nada, y no por buena costumbre, sino porque de verdad así lo siento, agradeciendo muy profundamente, en especial a Yerko, un amigo, y por extensión a la Escuela de Educación Física de la Universidad Santo Tomás. Es para mí un verdadero placer recibir esta invitación. Primero, por el mero hecho de ser invitado a pensar en voz alta, pero en segundo lugar, porque yo tengo que contar que fui parte de esa casa de estudio, estuve a cargo de la dirección de la Escuela de Educación de la Universidad Santo Tomás de La Serena, y de alguna manera volver, aunque sea mediante tener la posibilidad de estar ahí, aunque sea virtualmente, es volver a mi pasado y por tanto poder repensar el presente y proyectar el futuro. Así que de todo corazón, Yerko, Universidad Santo Tomás, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero partir con una serie de reflexiones, análisis, que parten de un contexto muy particular. Yo creo que no podemos y no debemos olvidar la situación que estamos viviendo hoy día como país. En primer lugar, es difícil olvidar, por lo menos yo no lo puedo olvidar y estoy deseando retomarlo, el 18 de octubre del año pasado. Yo creo que ese es un primer paso muy importante desde donde poder repensar la educación física. Y por otro lado, en la situación de la pandemia que estamos viviendo, que ha sido utilizada mediáticamente y políticamente para paralizar lo que ocurrió el 18 de octubre, pero que yo espero y tengo la confianza de que de alguna manera eso pierda su efecto en algún momento. Entonces, desde ese contexto, yo me hago dos preguntas, que tienen que ver con dónde estamos, que también en el fondo el dónde estamos es mirar también hacia el pasado, no solo hacia el presente, ¿cierto? Y por otro lado, hacia dónde podemos transitar. Cuando digo podemos transitar,
por favor no piensen que yo soy capaz de visualizar el futuro. Por lo tanto, esa pregunta es ¿hacia dónde me gustaría a mí que transitáramos? ¿Vale? Que me guste a mí no significa que sea lo correcto. Por lo tanto, yo dejo abierta la posibilidad, no la posibilidad, la situación de que lo que yo voy a compartir con ustedes es una visión muy particular, probablemente errónea, pero enraizada en un convencimiento profundo de lo que yo creo que debería ser la educación física. ¿Vale? Dicho eso, vamos a pasar a una segunda diapositiva que está recargada de cosas que son los temas que yo voy a desarrollar en el día de hoy. Yo creo que es importante partir por desde dónde yo quiero hablar. Y lo voy a hacer para que nadie se asuste. Yo no me caracterizo por ser especialmente una persona políticamente correcta, pero tampoco una persona prepotente ni querer tener la verdad. Hago esa aclaración para escucharme antes de lincharme por lo que voy a decir. ¿Vale? Quiero hacer una pequeña explicación de la idea central de mi presentación. Y la idea central de mi presentación es que desde un pasado relativamente reciente hasta la actualidad, el profesorado de educación física hemos sido caracterizados por eso que yo llamo la idiotez profesional. ¿Vale? No me linchen, espérenme que me explique. Cuando uno analiza el significado actual de la palabra idiotez en el diccionario de la RAE, uno observa la primera acepción que dice que ser idiota es ser tonto o corto de entendimiento. Compartirán conmigo que yo no me atrevería a decir eso de ningún colega. Y lo digo así porque yo no estoy hablando de ese significado de idiotez, sino el significado etimológico de la palabra. Cuando hace un análisis del significado etimológico de la palabra idiotez, en la época clásica, uno encuentra que idiotez es la palabra con la que se caracterizaba a aquellas personas que solo se preocupaban de sí mismos, que solo se preocupaban de sus propios intereses y que no tenían participación activa en la vida pública. Entonces, bajo esa nomenclatura, que no tiene que ver con ser tonto ni corto de entendimiento, sino con ser un colectivo profesional que ha estado muy preocupado, sigue estándolo, de lo disciplinar, de lo particular, y que no ha entendido todavía que la educación física, al igual que cualquier otra área curricular, se inserta en una comunidad escolar, se inserta en una institución educativa, se inserta en un país particular y en una situación internacional determinada. Entonces, yo quiero partir desde esa idiotez profesional porque creo que lo que nos toca hacer en estos momentos es disoñar. Uso el concepto de disoñar, que es un neologismo usado por una comunidad indígena colombiana y que significa diseñar los propios sueños y realizar esos sueños diseñados. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora es el momento de diseñar esos propios sueños, que yo creo, pudiendo estar muy equivocado, que tienen que estar caracterizados, entre otras cosas, por lo que yo por lo que yo le copio a Boaventura de Sousa Santos, con el concepto de optimismo trágico, que después lo voy a explicar de manera más pausada. Entonces, partamos de esa idiotez profesional. ¿Qué ha caracterizado o a qué nos ha llevado esa idiotez profesional de la cual yo le hablo? Y lo primero que nos encontramos es que nos ha llevado a asumir una serie de verdades con casi ningún sustento ni teórico ni práctico. ¿Vale? Sí. Hemos asumido una serie de verdades desde las cuales justificamos nuestro quehacer profesional que no tienen sustento, ni teórico ni práctico. Y si lo tienen, es un sustento muy superficial. Esas afirmaciones que se suelen usar, yo las he caracterizado a partir de algunas de ellas, que ustedes lo pueden ver en color violeta en la diapositiva. Y la primera tiene que ver con asumir que nosotros, los profesores de educación física, somos diferentes. Somos diferentes al resto porque nosotros sí trabajamos con la integralidad de los niños y las niñas, mientras que las otras áreas curriculares trabajan solo con la parte cognitiva. ¿Vale? Ese es un primer elemento que yo creo que ha ido dando vuelta en el colectivo profesional. El segundo es asumir de manera acrítica que el deporte es bueno para alejar a los niños y las niñas de las drogas y la violencia. Es decir, por sí mismo, se le da un valor al deporte por sí mismo como
contexto que aleja a los niños de la droga y de la violencia. Yo no digo que eso no pueda ser verdad, pero eso no es un valor del deporte en sí mismo. Eso tiene que ver con la intencionalidad, con los principios que se ponen en juego a la hora de practicar el deporte. El tercer elemento es asumir que nosotros somos los únicos que podemos combatir la obesidad y el sedentarismo. Y esto es muy peligroso, porque este ha sido el argumento que hemos usado para intentar aumentar las horas de educación física en el ámbito escolar. Cuando uno revisa países como Ecuador, por ejemplo, o como Perú, que tienen más horas de educación física que nosotros, nos damos cuenta que el tener más horas de educación física no asegura el disminuir el sedentarismo y disminuir la obesidad. Y es algo muy lógico, incluso yo diría que muy superficial. Y que tiene que ver con asumir que más horas de lo mismo va a dar resultados diferentes a los que teníamos. Habría que preguntarse que si estábamos haciendo las cosas de una manera determinada que no era adecuada, a lo mejor más horas de lo mismo no es del todo positivo. Entiéndanme que yo defiendo más horas de educación física, pero lo defiendo por una cuestión gremial y no por una cuestión que realmente nos vaya a ayudar a combatir eso que decimos que tenemos que combatir. El cuarto elemento, el cuarto y quinto junto, es asumir que la colaboración o que la educación física en sí mismo desarrolla una serie de valores muy positivos para la vida. Y el último elemento, que previene enfermedades. ¿Vale? Escúchenme, yo no digo que esto no pueda ser así. Lo que digo es que en sí mismo la educación física no conlleva todas estas cosas. ¿Vale? Entonces eso es un tema que nos permite entender dónde hemos estado. Y esto que les planteo se realiza siempre o casi siempre, para no ser excesivamente radical, bajo lo que yo llamo un eslogan publicitario más que un principio pedagógico, que es el eslogan de si tú quieres, tú puedes. Es decir, es hacerle ver a los niños y las niñas que si ellos quieren conseguir algo, el mero esfuerzo individual ayuda a conseguirlo. Y eso nos lleva, y de ahí me tomo de una caracterización que hace mi colega del profesor de educación física, a entender el profesor de educación física desde un lugar que alude únicamente a lo disciplinar y por lo tanto olvidamos todo el contexto social, todo el contexto económico, todo el contexto político en el cual nos desarrollamos. ¿Qué caracteriza ese contexto? Y lo primero que lo caracteriza es el individualismo exacerbado, en el cual vivimos no solo los profesores de educación física, la sociedad chilena en general. Es ese individualismo exacerbado y todo lo que produce lo que de alguna manera nos lleva el 18 de octubre a empezar a salir a las calles, ¿vale? Ese individualismo exacerbado tiene una serie de causas, ¿vale? Que yo no voy a entrar en todas ellas, pero que no es malo recordar. La primera tiene que ver con un colonialismo que vivimos hace más de 500 años, que en un primer momento fue un colonialismo administrativo y político, pero que hoy día se convierte en un colonialismo principalmente de carácter epistemológico. Es decir, siempre hay otro al que tenemos que acudir para pensar lo que es la educación física. Y no es problema acudir a otros. El problema es no asumir que como profesionales somos autónomos. Si hay algo que caracteriza a la profesión, el ser profesional, es la autonomía. Y esa autonomía, cuando siempre estamos pensando en lo que otro dice para poder llevar a la práctica lo que el otro dice, lógicamente empieza a perderse. Y eso tiene un peligro, que es que no nos hacemos responsables de las propias decisiones que tomamos. Y decimos, por ejemplo, es que las bases curriculares nos dicen que tenemos que hacer tales cosas. ¿Vale? Estoy intentando ir de lo más abstracto a lo más concreto. Después, ese individualismo exacerbado tiene otra serie de características: sociedad racializada, una sociedad que nos lleva a sobrevivir y no a vivir, es decir, a estar siempre en un medio de buscar la estrategia para sobrevivir a la misma situación que estamos criticando, y nos lleva en último lugar, y esto para mí es muy importante porque me desarrollo actualmente en el contexto universitario, a una ciencia que está al servicio de los propios privilegios de los que hacen la ciencia y no de las comunidades educativas. Y esto en educación física ha sido y está siendo catastrófico. Hemos pasado de una educación física que no tenía ninguna producción científica a un salto cuantitativo muy alto. Es decir, hemos pasado de entender que la ciencia es un proceso que nos lleva a producir paper y no a transformar las comunidades. Y yo creo que esto es un peligro radical en el que estamos insertos en estos momentos. Es decir, una ciencia al servicio de nosotros mismos, los que la hacemos, y no al servicio de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las familias, de las escuelas, etc. Esto que les planteo es propio
de lo que se ha caracterizado como una sociedad neoliberal, que no vamos a dar ahora explicación de esto, pero que sabemos que Chile es un ejemplo por excelencia de lo que esto significa. Y esta sociedad neoliberal trabaja, a mí me gusta decir que trabaja a partir de lo que Karl Polanyi denomina las mercancías ficticias. Es decir, Chile en general y las escuelas en particular, incluida la educación física, consigue mercantilizar lo que no es propio del mercado. Y me refiero a la naturaleza, al conocimiento y al dinero. No hay que dejar de recordar que el dinero solo fue un medio de intercambio, pero que de alguna manera se mercantiliza y hoy día se convierte en el fundamento central de la economía financiera en la cual vivimos. Entonces, bueno, toda esta compleja situación, que es donde hemos estado y de donde venimos, nos tiene que llevar a diseñar un nuevo proyecto, un nuevo sentido profesional, un nuevo ethos profesional. Y ese nuevo sentido, yo creo, repito, tomando las palabras de Boaventura de Sousa Santos, tiene que estar caracterizado por el optimismo trágico. ¿Qué es la tragedia? La tragedia es asumir la compleja situación en la que nos encontramos, la constante negación en la que vivimos, ¿vale? Pero asumir esa tragedia no nos tiene que llevar a la paralización, sino por el contrario, nos tiene que permitir un optimismo desde el cual construir un proyecto alternativo. Y ese proyecto alternativo tiene que estar caracterizado, en primer lugar, por entender la educación física no desde lo disciplinar, sino al menos desde lo escolar, desde la institución que la acoge. Y eso significa entonces no hablar del profesorado de educación física, sino hablar de las comunidades educativas. Comunidades educativas que tienen que ser comunidades de resistencia a ese sistema neoliberal, pero sobre todo de reexistencia, es decir, de construir nuevas formas de ser y estar en el mundo, ¿vale? Ahora, decir esto es muy sencillo, pero tiene una complejidad muy grande. Que si queremos jugar a un nuevo juego bajo las mismas reglas, eso es prácticamente imposible porque el reglamento no nos lo permite. Por lo tanto, hay una invitación clara a ser profesionales que son capaces de transgredir las normas instituidas. Es decir, si el currículum dice tal cosa y mi comunidad sabe que eso no es bueno, yo tengo que romper eso que dice el currículum. Y mis estudiantes me dicen por ahí, pero profe, es que si yo hago lo que usted dice, me echan de la institución. Efectivamente, te pueden echar. Pero eso es un riesgo que corremos. Porque si no lo haces sabiendo qué es lo que tienes que hacer, a lo mejor, tomo las palabras de Patricia, no te vas a dormir el domingo tranquilo en la noche. Entonces, hay una invitación clara a transgredir las normas instituidas. Y eso significa entender que el profesorado de educación física tenemos que asumir algo que hemos tenido olvidado, que es el compromiso político y la movilización social. Es decir, si queremos realmente transformar esta situación, no podemos olvidar que formamos parte de una comunidad mayor. Y en esa comunidad mayor se necesita de ese compromiso político para levantar proyectos alternativos. Esto conlleva dos cosas para mí interesantes. Una, que no podemos seguir desde el punto de vista escolar en general y en la educación física escolar, entendiendo que el único saber legítimo y legitimado es el saber científico. Ese es un saber, lógicamente, que tenemos que valorar y que tenemos que rescatar y que tenemos que, de alguna manera, destacar. Pero tenemos que incorporar otros saberes, ¿vale? Por ejemplo, el saber propio de los niños y las niñas, que es un saber negado. Y si yo le niego el saber a alguien, lo que estoy haciendo es negando a ese alguien. Entonces, desde acá, desde esa incorporación de otros saberes, desde la legitimación del saber de los niños y las niñas, yo durante este periodo de pandemia me dediqué a preguntar a niños y a niñas qué es lo que encuentran más bacán de esta situación de pandemia y cuáles son los aspectos de los que están cansados y que querrían cambiar. Y es muy interesante, porque lo que los niños y las niñas dicen que encuentran más bacán de esta situación tiene que ver principalmente con 4 aspectos. El primero es comer comida que hace mamá o papá o cocinar con papá y mamá, ¿vale? Esto a mí me hace mucho sentido, sobre todo intentando rescatar lo que dice la filósofa chilena Valeria Campos, cuando ella nos comenta que solo hay comunidad si hay convivencialidad, es decir, si nos podemos sentar en una mesa a comer y a beber juntos. Sí, eso es muy interesante. Segundo elemento, estar más con la familia. Tercer elemento, jugar más y jugar con mi familia. Y cuarto elemento, dormir más. El dormir más, claro, podría ser muy lógico en edades adolescentes,
pero aparece también en edades más tempranas, lo cual ya no es tan lógico. Y si eso aparece, tiene que haber alguna explicación al respecto. ¿Vale? Y de lo que están cansados y que cambiarían, ellos destacan 9 elementos que voy a pasar rápidamente porque quiero terminar después. El primero, cambiarían el no poder ir al colegio, es decir, quieren ir al colegio. Supuestamente alguien podría decir que qué regalo no ir al colegio, no, para ellos es algo que no es positivo. El no poder trabajar, usan ese concepto con sus amigos, el no poder estar con los amigos, el no poder tocar nada, es decir, ellos quieren tocar las cosas, eso es muy interesante. El no poder jugar fútbol en una cancha, no poder jugar en el recreo, no poder estar con los profes, no poder reírse y hablar, y por último, no poder contarse cosas. Entonces, si uno rescata el saber de los niños y las niñas sobre las experiencias escolares que ellos tienen, esto nos tiene que llevar como profesores de educación física a liderar o a gestionar o a invitar a otros profesionales de la misma comunidad a construir una escuela diferente. Que yo, a partir de lo que los niños y las niñas dicen, he caracterizado de la siguiente manera. Lo primero, una escuela del jugar. No del juego como herramienta educativa, no del juego como instrumento, no, del jugar. ¿Por qué? Porque el jugar y el danzar son constitutivos de lo humano. Sin embargo, hemos estado muy preocupados de los tipos de juego, de qué herramienta usar para jugar. No hablo de eso. Hablo del juego como parte constitutiva de lo humano. Si los niños y los adultos no jugamos, no vivimos. Hacemos otra cosa. ¿Vale? Y esto tiene relación con libertad y otra serie de aspectos. 2. Una escuela donde poder comer juntos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una escuela donde haya olor, donde haya sabor y donde haya comunidad. Eso es muy importante, porque si eso es así y olvidamos las convicciones gremiales, nos tiene que llevar a entender que la educación física no puede seguir trabajando sola. Tiene que trabajar con otros y con otras. Cuando digo otros y otras, digo otros profesionales de otras disciplinas curriculares, pero también digo familia, también digo el barrio, también digo la persona que trabaja en el negocio, etc. Una escuela donde poder relatar, contar y contarse a sí mismo. Es decir, una escuela donde el niño aparece como sujeto protagonista. Una escuela del humor, tan castigado el humor en las instituciones educativas y tan valorado en la privacidad de la vida de cada uno de nosotros. ¿Vale? Una escuela donde simplemente estar, no tenemos que ponerle propósito a todo. Una escuela donde estar, donde acompañarnos en nuestras alegrías y acompañarnos también en nuestros dolores. Una escuela del descanso, ¿vale? Una escuela del descanso y una escuela del accionar, es decir, una escuela del tocar y del hacer. Entiéndase que cuando hablo de escuela estoy hablando de educación física, ¿vale? Ahora, y con esto termino, voy justo en el tiempo. Para hacer todo esto, no podemos seguir pensándonos desde lo particular. Y no podemos seguir entendiendo que la educación física es una disciplina eminentemente técnica, sino que es una disciplina como cualquier disciplina educativa, una disciplina comprometida con lo humano. Y entonces requerimos pensar qué es lo que entendemos como humano, qué es lo que entendemos como sociedad en la que lo humano se haga posible. Muchísimas gracias, Yerko, por esta posibilidad y ahora abierto a toda pregunta. Qué interesante exposición, qué rejuvenecedora exposición. Precisamente esto es lo que nosotros queremos con repensar la educación, ser lo políticamente más incorrecto posible para llevarnos a una visión crítica de cómo estamos realizando nuestro ejercicio profesional. A veces tan ninguneado, a veces tan alicaído. Alberto, me llegan varias preguntas. Esto de ser políticamente incorrecto genera mucho ruido. Me ¿Qué es lo imagino. interesante? ¿Qué es lo interesante? Mira, dentro de las preguntas que aparecen, es cómo se puede adaptar la malla curricular universitaria de educación física en este nuevo sentido. Y la quiero conectar con otra pregunta que se hace más abajo, que es, ¿de qué forma potenciar o de qué forma potencial en el contenido político que muestra la educación física en la coyuntura actual?
¿Cómo se inserta en lo político? Porque convengamos algo, para quien no se acuerde, o a veces le guste o no, o lo niegue, la currícula inevitablemente es la expresión más cruel del ideario político de un Estado. Con esto no estoy siendo crítico, pero sí estoy siendo políticamente incorrecto. Eh, la currícula es la manifestación más cruel del ideario político de un Estado. Entonces, es inevitable hacer esta pregunta. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Yerko, y gracias a las personas que hicieron esa pregunta, ¿no? Permítanme una reflexión intentando unir ambas cosas. Lo primero, retomando lo mismo que tú acabas de decir, Yerko, es asumir que lo político no es un programa político. Cuando yo hago referencia a lo político, no estoy hablando de ser de izquierda, de derecha, de ser de la UDI o de ser de Renovación Nacional o de ser de la nueva mayoría, o del Frente Amplio. No me estoy refiriendo a eso con lo político. Me estoy refiriendo a entender que cualquier cosa que hagamos lleva detrás un proyecto. En algunos casos explícito y en otros casos implícito. Entonces tenemos que asumir que la neutralidad no existe. Es decir, yo profesor de educación física, yo soy neutral. No. El decir que soy neutral también lleva detrás un proyecto, una forma de entender el mundo, de entender la sociedad y de entender la educación física. Por lo tanto, un primer elemento que tendríamos que considerar para potenciar este contenido político es explicitar los posicionamientos desde los cuales cada uno de nosotras y nosotras está pensando la educación física. Cuando digo nosotros y nosotras no me refiero a nosotros individualmente, también me refiero a las instituciones. Y aquí entro en el ámbito de las universidades. Las universidades en general jugamos al mismo juego que criticamos. ¿Vale? Y por lo tanto, intentamos hacer como que lo educativo tiene que ver con las estrategias metodológicas. Y claro que tiene que ver con las estrategias metodológicas. Claro que tiene que ver con directrices evaluativas, pero no solo tiene que ver con eso. Tiene que ver con la vida de la gente con la cual se implica en un proyecto determinado. Entonces, si yo tuviera que responder de qué forma, así con una receta, ni lo sé ni me interesa. ¿Vale? Ni lo sé ni me interesa. Pero no me interesa en el sentido de que creo que no se puede hacer, no hay una receta. ¿Vale? Pero lo que sí creo es que hay una serie de principios orientadores. Y hay uno para mí que es primordial. Uno que es la comunidad. ¿Vale? Y cuando hablo de comunidad, hablo de participación. Y cuando hablo de participación, hablo de democracia. Cuando digo participación y democracia, estoy haciendo referencia específicamente a la toma de decisiones. Entonces, por un lado, ¿quién toma las decisiones en las universidades? Por otro lado, ¿quién toma las decisiones en las escuelas? ¿Y quién toma las decisiones en la educación física como asignatura del currículum escolar? ¿Dónde quedan los niños y las niñas que supuestamente son los actores protagonistas del sistema educativo en todo este entramado? ¿Vale? Y ahí hay otro elemento, además de la comunidad, que es entender que los niños y las niñas debieran tener voz y debieran tener voto, ¿vale? Diciéndolo coloquialmente. Entonces, no neutralidad, comunidad, compromiso y cuarto elemento, hay muchos más, el salir a las calles. Es decir, tanto desde las universidades como desde las escuelas, debemos romper las paredes institucionales, simbólicamente y a lo mejor también realmente. En el sentido de que las paredes nos restringen y no nos permiten conocer a la gente con la cual trabajamos. Recuerden, solo como ejemplo, a nuestro exministro de Salud, cuando dice que él no se podía imaginar que había tanto hacinamiento en Chile. Y es súper bueno que lo diga, ¿eh? Con esto no lo estoy criticando. Es súper bueno que lo diga, porque yo estoy seguro que muchísimos chilenos y chilenas tampoco saben, tampoco conocen el nivel de pobreza, de hacinamiento, de desigualdad que hay en este país. Entonces, las universidades y las escuelas tienen que comprometerse con conocer esas realidades para transformarlas. En nuestro caso, utilizaremos como herramienta la actividad física, el ejercicio físico, pero ese es el medio. Los propósitos educativos son mayores.
¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que no nos podemos engañar, no nos podemos engañar. El aumento en términos absolutos de inversión en todo lo que tiene que ver con actividad física en este país ha ido aumentando drásticamente en los últimos 15 años. Y los resultados no se han visto. Cambiado. No han cambiado. Es más, no han mejorado e incluso en algunos casos han empeorado. Eso no es propio de Chile. Eso ha pasado en todo el mundo. Si uno revisa cuándo se empieza a invertir económicamente en políticas públicas que intenten combatir la obesidad y el sedentarismo, esto empieza a ocurrir en los años 80, en dos lugares muy particulares, Estados Unidos y Reino Unido, Inglaterra. ¿Vale? Y uno se pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en los años 80 en Estados Unidos y en el Reino Unido? Y ahí volvemos a lo que planteé en un principio, la entrada de un neoliberalismo que lo mercantiliza todo. No olvidemos que Chile pasó, yo no sé si es récord, pero si no lo es, está muy cerca. Pasó de la desnutrición a la obesidad infantil. A la obesidad en un rango de tiempo que es realmente sorprendente, realmente sorprendente. Entonces, cuando uno se pregunta por el sistema en el que vivimos, uno se encuentra que por un lado no se enferman, pero por otro lado nos venden la solución a la enfermedad. Yo sé, hay algo que me llamó la atención cuando llegué a Chile, es que en la farmacia vendían tabletas de chocolate. Yo no podía entender. Entonces, por un lado te venden la tableta de chocolate y por otro lado te dan la pastilla para la acidez. Pero páguela. Entonces, yo creo que las universidades y las escuelas tenemos que ayudar a develar toda esta trama compleja que hay también en relación a la mercantilización de los cuerpos y a la mercantilización del ejercicio físico, a la mercantilización de la belleza y en el fondo a la mercantilización de la vida, que en nuestra profesión se refleja en algunas cosas muy particulares, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en principio, Yerko. Mira, me llegan muchas preguntas muy interesantes que van en distintas líneas. Pero creo que se puede un poco resumir en lo siguiente. ¿Cómo pensar la educación física para la liberación si aún tenemos una escuela pensada en el pensamiento moderno? ¿No será también que abandonar o repensar los paradigmas y teorías instalados en la formación docente, en la formación de profesores de educación física hoy en Chile, en realidad no genera estos cambios? ¿Que somos nosotros el problema más que la solución? Yerko, qué buena reflexión y qué buena pregunta. Yo creo, mira, si algo tiene la modernidad como proyecto civilizatorio, si algo tiene la modernidad es que nos ha hecho pensar en términos dicotómicos. Y por lo tanto nos ha llevado a preguntarnos si somos la solución o somos el problema. Y yo creo que si algo tiene un nuevo proyecto es no pensar en términos dicotómicos. Es decir, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. ¿Por qué? Porque si no nos vemos parte del problema, no necesitamos ser autocríticos, como decía Patricia. Y si no nos vemos parte de la solución, no necesitamos un proyecto alternativo. Por lo tanto, hemos sido responsables, pero recordemos que no somos los responsables únicos de la obesidad y el sedentarismo y de la inactividad física en los niños y las niñas chilenas. ¿Vale? Por eso digo que el problema parte de una trama compleja que es mucho mayor, por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidar que ese mismo proyecto de la modernidad como proyecto civilizatorio nos trajo tres grandes principios, ¿cierto? La igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero resulta que en este país nos quedamos con uno y en un aspecto muy concreto nos quedamos con la libertad, pero solo en una dimensión, que es la libertad económica. Pero se nos olvidó la libertad en otros ámbitos, se nos olvidó la igualdad y se nos olvidó sobre todo la fraternidad, dado ese individualismo exacerbado. ¿Vale? Entonces, yo creo que esos tres principios de la modernidad como proyecto civilizatorio son importantes, pero tenemos que analizarlo a la luz de nuestra propia situación particular, que es mucho más compleja que el contexto en donde parte ese proyecto civilizatorio, ¿no?
Y esto ¿por qué es interesante? Porque lo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, o yo creo, y lo hago siguiendo a una colega muy interesante que se la recomiendo a todos y a todas, una feminista mexicana, Karina Ochoa. Ella plantea que lo que nos ha mostrado la pandemia en términos muy crudos, es que se ha enfatizado el interés por la sobrevivencia, es decir, la necesidad de seguir sobreviviendo. Pero ¿qué es lo interesante? Que no... No te preocupes, Alberto, esto está de moda y es muy común. Son cosas que nos pasan a todos, no te preocupes. Ya estamos. Dale. El tema, pero ¿qué es lo más interesante? Que no es la sobrevivencia solo en los países que hemos sido negados y marginalizados, es la sobrevivencia a nivel mundial. Incluso en esos países llamados desarrollados. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque esto nos deja una reflexión, que esos países desarrollados no son el modelo a seguir. Y eso es lo que hemos hecho durante todo el tiempo, copiar modelos Mirar para afuera. Y mirar para afuera sin pensarnos a nosotros mismos. Recuerden la historia breve de la educación física en Chile, la historia más reciente. Hubo un proyecto que lo nombró en el primer conversatorio el director de la Escuela de Educación Física de la Universidad de Santo Tomás, Mauricio Marcelo. ¿Marcelo? Ya. Sí. Que lo nombró, que es el de la motricidad humana, ¿cierto? Y es muy interesante, porque eso ingresa a Chile desde uno de los grandes referentes, que es Portugal, como país europeo, pero del sur de Europa, con lo que eso significa, y parte desde Brasil y parte desde Colombia. Desde esos tres grandes núcleos llega a Chile. Hoy día, casi todas las carreras de educación física del país tienen esa cosa de la motricidad humana. Pero no hay que olvidar que eso duró muy poco en términos reales, porque volvió a ser el modelo español, que no es modelo español, pero entró por España, de actividad física y salud. El que nos hizo creer que ahora todo lo que había que hacer tenía que ver con la actividad física y salud. Y el 90% de la producción científica en este país relacionada con la educación física tiene que ver con actividad física y salud. Desde una mirada muy mecanicista, desde una mirada muy biologicista. ¿Vale? Entonces, concluyo con, está bien comprender lo que pasa en otras realidades, totalmente, es maravilloso, pero la necesidad en estos momentos es sentarnos a conversar sobre lo que queremos para este país desde la educación física escolar. Por eso hablo de compromiso político. Si no hacemos eso, vamos a seguir, como se dice coloquialmente, dando la hora. Me parece súper interesante. Uno de los grandes problemas que tenemos con esto es que el tiempo siempre se nos hace corto en escuchar a los amigos, en conversar. Así que, como estamos cerca de terminar, quiero dejarle un par de minutos, 2 minutos a Patricia para que haga sus reflexiones finales y después a Alberto. Así que, Patricia, por favor, te doy la palabra para que puedas empezar a cerrar ya tu participación. Bueno, felicitar a Alberto, felicitar también el conversatorio en general. Me parece una postura muy interesante. Comparto totalmente lo que has dicho, Alberto. En general, siempre también dentro de mis reflexiones como educadora, me he cuestionado el por qué siempre tenemos que estar mirando hacia afuera. El modelo de tal país, el modelo de este otro país, y nunca nos enfocamos en nuestra propia realidad, que es como creo que es de donde nosotros tenemos que cimentar, o sea, poder observar nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, y en base a eso ir creando. Entonces comparto totalmente lo que tú planteas. Bueno, reforzar esta idea del profesor creativo, del profesor que acompaña el proceso del estudiante, el profesor que rescata las ideas de los propios estudiantes dentro de la misma clase, porque uno puede tener algo planificado, pero si dentro de la misma clase te aparece algo distinto, hay que dar lugar a la espontaneidad y permitir ese espacio en que los niños o los estudiantes de repente crean sus propias formas de moverse. Entonces creo que esa es como la idea fuerza que en el fondo yo quisiera que quedara
de este conversatorio, por lo menos desde mi parte, tratar de buscar nuestras propias formas de inventar la educación física desde esa conversación que tenemos en el aula con nuestros estudiantes. Eso, y las necesidades que nuestros estudiantes tienen. Porque eso es como lo más importante, si finalmente son ellos en los que nosotros estamos tratando de volcar nuestra vocación. Eso. Alberto. Sí, bueno, es complejo, ¿no? Poder cerrar de alguna manera, pero yo lo quiero hacer de una manera muy particular. Cuando tú nos pides cerrar, el primer recuerdo que se me viene es una pregunta que le hicieron alguna vez a nuestra tremenda artista Violeta Parra, ¿no? Y le preguntaba, o la pregunta tenía que ver con algo así como, le decían, bueno, Violeta, usted que es poeta, compositora, hace tapicería, pintura, si tuviera que elegir un solo medio de expresión, ¿cuál escogería, no? Y la respuesta de Violeta es grandiosa, porque ella dice, si yo tuviera que elegir un solo medio, elegiría quedarme con la gente. Entonces, yo creo que ese es un elemento que nos tiene que llevar a dejar de tener peleas tan ordinarias entre los del deporte, entre los de la salud, entre los de la educación, No, todos podemos ser parte de un mismo proyecto si es que no perdemos de vista que lo central es la gente. Lo central siempre es el otro. Y es ese otro que ha estado y está oprimido, que está y está siendo negado. Que a lo mejor somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una manera de cerrar, además de rescatar a Violeta, es eso, no perder el sur de vista, que es quedarnos con la gente. Esa reflexión, no perder el sur de vista, creo que es extremadamente potente, creo que es extremadamente decidora. No puedo dejar de pensar en algunos antropólogos como Iván Recasens, como Domingo Gómez Parra, que nos apunta precisamente a la pertinencia del proceso educativo, rescatando la identidad cultural y los saberes, los acervos de esas comunidades. Porque si le damos la espalda, inevitablemente, a lo que yo soy, a lo que mi comunidad es, voy a estar generando un proceso de alculturización o transculturización que nos destruye como comunidad. Nos hace perder el nehuen de lo que somos, ¿cierto? Este poder que tenemos. Y quiero cerrar, finalmente, con una reflexión de Humberto Maturana, de nuestro gran maestro Humberto Maturana, de reconocernos como legítimo yo, desde nuestra realidad. Tu realidad, la realidad de Patricia, la de Luis, la de nuestros estudiantes, en que todas son realidades, son válidas, son verdades y no posverdades. Y que a partir de ese conglomerado, de este movimiento ameboide que tenemos, empezamos a desarrollar un pensamiento crítico que nos aporte al desarrollo cultural. No solamente la educación física, sino tal vez desde la educación física a la currícula, desde la actividad física hacia la felicidad, desde este objetivo de desarrollo sustentable, hacer vida finalmente. Bien, mis queridos internautas, bien, queridos expositores, creo que ha sido una jornada muy redondita. Estoy tremendamente feliz de poder haber participado en la coordinación y la moderación de este conversatorio. Y bueno, quiero dejar desde ya establecida una invitación para nuestra tercera exposición que vamos a realizar dentro de 2 semanas más, en donde vamos a seguir repensando la educación. Recuerden que todas las preguntas son súper importantes para nosotros. Lamentablemente a veces el tiempo se nos corta porque la conversación siempre es poca, pero no les quepa duda que vamos a tratar de incluirlas también en nuestro documento final, cuando ya cerremos este ciclo de conversaciones y podamos de alguna manera darle cuerpo a este documento que nos permita de alguna manera repensar y plantear posibles caminos para la educación física. Estimados internautas, estoy muy contento de haber participado, como ya les dije, y les deseo a todos una gran
gran semana y vamos adelante, que se vienen cosas interesantes y bonitas para todos nosotros. Mucho éxito para todos. Patricia, un aplauso y felicidades para ti. Alberto, un aplauso y felicidades para ti.